chiquito. Está bonito. Bien. Vamos a hacer un repaso de lo que hayamos visto en cuanto a la producción de pisos, ¿listo? Acá, ¿cómo? Bien, estamos viendo pisos, la producción de pisos de cerámica, y vamos a entrar directamente al proceso, ¿ya? Bien, por ejemplo, hay algunas definiciones que están relacionadas a algunos autores. Se tiene la norma boliviana que define qué son los pisos de cerámica, pero sin embargo cabe mencionar de que el concepto de pisos también relaciona a lo que son los azulejos, ¿ya? Lógicamente de que acá en esta definición menciona que son placas que tienen un espesor y aunque acá menciona directamente lo que se destina al revestimiento de suelos y paredes, entonces implica de que si lo usamos para revestir paredes, ya viene el concepto de lo que nosotros conocemos como azulejo. Por otro lado, inserta en su definición de qué son elaboradas y menciona acá las arcillas y otras materias primas inorgánicas, ¿no? Entonces, la materia prima principal es la arcilla. Hoy en día se emplea para obtención de otras capas, lo que viene a ser el engobe y el esmalte, que son capas que recubren la parte superior. Después de definir, digamos, dar este concepto de lo que viene a ser la composición de los cuales se elaboran, y entra a dar una especificación referente al proceso. Habla que se someten a molienda y o amasado. La molienda, han visto en operación unitaria, tiene que ver con el proceso de reducción de tamaño. Lógicamente que para que tenga homogeneidad requiere que esa masa tenga un proceso de amasado, un mezclado de sólidos que también se llama. Posteriormente hay que moldearlo de acuerdo al tamaño que van a tener y hay que eliminar el agua, ya sea previamente mediante secado y después mediante cocido. Y habla de una temperatura suficiente para que quieran las propiedades requeridas de forma estable. O sea, esta definición me parece muy interesante en el aspecto de que define, en primer lugar, qué son, en qué se emplean, cuáles son sus componentes y su proceso. O sea, en pocas palabras, define lo que son los pisos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, vemos acá las características que tiene el producto, ¿ya? O sea, en la parte superior generalmente nosotros vemos que presenta un aspecto brillante y eso es por el esmaltado que se le da en la capa superior. Hoy en día, generalmente las dimensiones con las cuales se comercializa son de 30 por 30 y tienen este espesor, ¿ya? Bien.
En cuanto a los procesos de producción de piso, se habla de dos que son inoculación vía seca y vía húmeda. Finalmente, el proceso de inoculación vía seca, ¿ya?, estaba relacionado a un proceso de mezclado de la arcilla en forma de partículas finas, ¿ya?, por lo cual se somete a un proceso de molienda. Y en cambio, este proceso de vía seca ya pasó a ser obsoleto. Hoy en día la inoculación vía húmeda es un proceso de molienda en húmedo. Es decir, de que acá se agrega ciertos componentes químicos como ser el desflocülante, que le da una mejor característica a lo que va a ser la base del piso, que en otras palabras es la arcilla, que en este proceso ya recibe el nombre de barbotina, ¿ya? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces hoy en día la tecnología empleada es el proceso de fabricación mediante molienda en húmedo. Bueno, acá podemos ver en forma de una figura que muestra la secuencia de producción desde la recolección de la materia prima. Generalmente habíamos manifestado de que la arcilla es un recurso que se encuentra en la naturaleza formando estructuras rocosas, generalmente parte de cerros y montañas. Manifestaba de que la arcilla que disponen la mayoría de las empresas que existen acá en Santa Cruz se proveen de varios yacimientos que hay acá en el departamento, y en especial yendo hacia los valles cruceños. Entonces, esta arcilla ya se somete a un proceso de molienda en húmedo. Posteriormente se somete a un proceso de prensado, ¿ya? Y lógicamente que hay adición de capas, ¿ya? Posteriormente un secado. ¿Listo? Bueno, este proceso es muy generalizado. Bien, aquí muestra, por ejemplo, cuáles son las ventajas y desventajas y en qué consisten los dos métodos. Teniéndose de que el proceso de producción de cerámica vía húmeda es la que tiene mayor rendimiento, ya da un producto de mejor calidad, pero lo único que es de que acá se requieren ciertos componentes que ayudan a mejorar el proceso de producción, como es el caso del uso de agua y de floculante, ¿ya? Bien, habíamos visto de que este proceso se inicia con la recepción de la materia prima, como ustedes pueden ver acá. Tenemos arcilla que se va a ocupar en el proceso de producción, en la cual, lógicamente, recibe un análisis previo para determinar su composición. Y luego, esto de acá se carga hacia la tolva de alimentación. Bueno, aquí habla de los análisis respectivos que se hace a la materia prima, ¿no? Porcentaje de humedad, cuánto hay de contaminantes y otros análisis químicos que compete más que todo a los análisis que hacen en laboratorio. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la segunda etapa del proceso. ¿No tienen ninguna pregunta? Bien. Por ejemplo, el uso de floculante. Lo que tiene como objetivo es efectuar una dispersión estabilizada en la arcilla, ¿ya? Más que todo,
evitando de que las partículas más finitas se mantengan en suspensión, porque eso tiene un efecto en la homogeneidad que va a tener la barbotina. Entonces, dice, evita que se aglomeran las partículas más finas, en las cuales estas se mantienen en suspensión, es decir, forman parte de la fase líquida. Y bueno, en este aspecto va a incidir bastante en este parámetro que es la viscosidad. Bien, este defloculante viene a ser el silicato sódico y que se emplea entre estos porcentajes que oscilan entre 0,1 a 0,3% en peso de la arcilla que ingresa al proceso. Espero que se esté entendiendo, jóvenes. ¿Está claro hasta acá? Hola. Bueno, me imagino que sí. ¿Ya? Bueno. Entonces, en este caso, acá se refiere que este defloculante, que es el silicato sódico, generalmente se lo puede proveer de la Argentina. Y la forma en que deben ser almacenados, ¿no? Más que todo evitar de que el defloculante adquirido se humedezca, ¿ya? Bien, generalmente el agua en todas las industrias se constituye un elemento fundamental en los sistemas de producción, ya sea formando parte del producto final o como también como puede ser para los sistemas de enfriamiento, para la generación de vapor, ¿ya? Si el agua tiene, por ejemplo, la presencia de bicarbonato que confieren una dureza temporal, entonces se debe eliminar la dureza mediante un sistema de intercambio iónico. Generalmente este proceso se conoce como ablandamiento de agua, que ya habíamos visto en otros procesos que avanzamos anteriormente. El engobe es una sustancia que forma una de las capas antes de agregar lo que va a ser el esmalte, que es la capa que va en la superficie. Bien, este material tiene composiciones, mezclas con otros. Ya, en este caso, este material se lo puede adquirir de la Argentina también, de esta fábrica, ¿ya? Y la forma en que se debe almacenar para evitar su humectación. El esmalte, que es la capa que va en la superficie de los pisos de cerámica, que le da una característica especial, incluso hasta la impermeabilidad. Generalmente son de materiales muy finitos, ¿ya? Incluso que le dan cierto brillo. Entonces, bueno, esto generalmente tiene que ser comprado de afuera. Por lo menos acá podemos ver cuál es la composición que tiene este esmalte en cuanto a otros componentes, ¿ya? Y al igual que en el anterior, que el engobe, acá nos está dando referencia de dónde se puede adquirir. Bueno, acá generalmente mucho depende también de los análisis de calidad que se efectúen de la materia que se va a usar en el proceso. Bien, no vamos a hablar de esto de acá. Entramos al proceso mismo en que se inicia ya cargando la materia prima en la tolva. Un ratito, por favor. Estoy entrando ahora. Ay, Dios mío.
Uy. Muy fuerte la lluvia, jóvenes. Pucha, me olvidé alzar mi ropa. Qué macana. Bueno, mala suerte. Les decía de que la arcilla se carga previo pesaje a unas pruebas de alimentación. ¿Ya? Y es ahí que mediante cintas o mediante un sistema de transporte se lleva esta materia prima hacia los molinos. Bien, en los molinos es donde lo que se hace es de que esa arcilla adquiera un tamaño, ¿ya? Porque ahí estos molinos de bola, al igual como en las fábricas de cemento, ya al girar estas bolas apelmazan, golpean, podemos decir, la superficie de la materia prima, que lógicamente que está humedecida y la convierte en una masa homogénea. Como se agregó el desflocülante, entonces lo que es muy finito no va a formar parte de lo que va a ser la barbotina, ¿ya? Entonces, una vez de que se obtiene esa mezcla de agua, arcilla, como una masa, es que recibe el nombre de barbotina y de allí se transporta y hacia unas vascas. ¿Qué son esas vascas? Esas vascas vienen a ser tanques temporales de almacenamiento de lo que viene a ser la barbotina. ¿Ya? Entonces, fíjense de que acá, en estos tanques tienen sistemas de agitación. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es de que sigue homogeneizando más la masa que sale de los molinos de bola. ¿Ya? Y de esta barbotina que están contenidas en estos tanques con sistema de agitación, se bombean hacia los tamices. ¿Y qué hacen los tamices? Como tienen un diámetro de abertura a luz, es donde se efectúa la clasificación en función a la granulometría, que están dadas generalmente de acuerdo a especificaciones que tendrá la masa sobre la cual se va a obtener la base de lo que van a ser los pisos. Bien, entonces aquí habíamos visto de que existe una clasificación de acuerdo a granulometría, ¿ya? Y esta barbotina que contiene agua, es decir, es una masa húmeda, se envía hacia un equipo que en realidad viene a ser un secador, de tal manera de que acá es donde se elimina el contenido de agua. Si por ejemplo esa masa tiene 49,97% de humedad, ¿ya? Sale con un contenido de humedad casi de 6%. Entonces, tenemos acá lo que viene a ser un polvo, ya una masa exento de agua, digamos, aunque tiene un 6%, y se envía hacia unos hilos, ya para un almacenamiento temporal. Bien, esta es una fotografía que muestra los atomizadores, es decir, de que la barbotina con 49, casi 50% de humedad, ingresa a este equipo en la cual se dispersa en forma de partículas finas y entra en contacto con aire caliente. Este proceso es similar, podemos decir, a los secadores tipo spray que son empleados en la industria láctea para obtener leche en polvo, en la cual la leche se dispersa en forma de partículas finas y aire caliente es el que evapora el agua. Acá es casi un proceso similar, pero acá tenemos una masa
sólida que tiene un contenido de humedad casi del 50% y se reduce a un contenido final de humedad de un 6, aproximadamente de un 6%. Es de 5.9 y 4,90 y tanto de lo que ingresa y sale, por eso estoy redondeando, ¿ya? Entonces, ese polvo seco, ¿ya? Se almacena en estos silos, ¿ya? Y de allí entonces es de que se va a someter a un sistema de prensado. Entonces, fíjense, al someterse a un proceso de prensado es de que ya están adquiriendo la forma que tienen los pisos de cerámica, ¿ya? Entonces, existe un proceso de compactación, como dice acá, de ese polvo semiseco, y hace que tenga una estructura ya definida, ¿ya? Y que adquiere posteriormente, mediante un sistema de moldeo, las dimensiones que tendrá el piso de cerámica. Entonces, como ya sale de esta forma, ¿ya? Entonces se transporta mediante rodillos, estos son los rodillos. Es decir, de que en este caso, lo que va a ser el piso se va desplazando hacia el secador. En el secado, ya se elimina, si tenías casi 6% de agua, ¿ya? Se elimina el contenido de humedad y habla de una humedad residual máxima tolerable de 1%. Es decir, de que se entró con 5.5, entonces lo máximo que se puede concebir es de que este producto salga con 1% de humedad. Entonces, este concepto de humedad para mí es muy importante porque uno de los problemas que mencionaba es de que en las operaciones unitarias hay una que es muy fundamental, que son las operaciones de secado, que no solamente se aplica en los alimentos, como también vemos acá en la producción, en este caso de piso. Bien, entonces fíjense de que este tipo de secado, donde se reduce más el contenido de humedad, sale mediante, como ustedes ven acá, y son transportadas mediante estos rodillos, ¿ya? Y ya estas piezas van a recibir una capa en la parte superior que viene a ser el engobado, que es una capa de protección, ¿ya? Para la capa final, que es el esmalte. Bien, entonces, dice ocultar el color del soporte. El soporte básicamente es la conformación que tiene el piso en su parte interna, que tiene ese color que ustedes ven en los pisos cuando ustedes lo vuelcan. Y entonces lo que va a hacer es, va a ocultar el color del soporte, ese color marrón, ¿ya? Después, algunos posibles defectos que tenga ese material. Y como decía, va a favorecer bastante en la fijación del esmalte. Bueno, entonces, no solamente en la fijación, sino más que todo en la impermeabilidad que debe tener para lo que viene a ser la humedad final del esmalte. Bien, entonces, fíjense, habíamos visto en el video de que ya los pisos que han sido compactados o prensados y moldeados ya fluyen y acá reciben una capa de este material que es el engobe. De forma similar es la capa de esmalte, la capa que va en la parte de la superficie final
del piso. ¿Ya? Entonces acá podemos ver qué finalidad cumple el esmaltado, ya más que todo la resistencia al uso, a la ablación, al deslizamiento. Y bueno, es un proceso similar al del engobe, ¿ya? Posteriormente, en la cocción, lo que se efectúa es elevar a temperaturas que se van en forma gradual, se van calentando, ¿ya? Y además hay un proceso de conversión, ¿ya? Entonces hay un proceso de conversión por las altas temperaturas en la cual, en este caso, la arcilla, que está compuesto más que todo en base a silicio, formando esta estructura hidratada, ¿ya? Se forma un silicato de aluminio con desprendimiento de agua por las altas temperaturas que tiene y se someten las piezas en este horno que llega a más de 1000 grados Celsius. Bien, aquí podemos ver en esta gráfica, a medida que van entrando los pisos de cerámica en este horno, ¿ya? Se van calentando de forma gradual, de tal manera que ya en esta fase el piso en esta zona ya llega a adquirir esta temperatura de 1100, llegando a la temperatura máxima de 1230, ¿ya? Y posteriormente se va enfriando, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que se somete el proceso de cocción, lo que van a hacer los pisos. Bueno, entonces más o menos va adquiriendo ciertas características, ¿no? La clasificación está relacionada a que los pisos que salen del horno no todos son al 100%. Siempre hay algunos defectos. Conscientemente, la clasificación se hace en base a estos tres tipos. Los que son clase A no presentan defectos. Los de clase B presentan defectos en su dimensión. Los de clase C presentan defectos tanto de dimensión como visuales, ¿ya? Bueno, entonces posteriormente se finaliza este proceso con el embalado, en la cual se colocan 17 pisos, ¿ya? Y todo ello pesa 23 kilos, ¿ya? Entonces posteriormente ya se almacena sobre pales, como ustedes ven acá, para su respectiva comercialización. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de acá? Hola. ¿No hay duda? Oh, perfecto, licenciado. Ya. Bien. Aquí, por ejemplo, en este esquema, se muestra todo lo que hemos hablado y expuesto anteriormente. La arcilla, que es la materia prima, mediante palas cargadoras, se carga a las tubas de alimentación. ¿Ya? Esta arcilla se transporta, se humedece previo a... aquí se agrega el desfloculante. ¿Ya? Acá, en este molino de bola, se reduce la granulometría y se obtiene una masa compacta. De ahí es de que se almacena en forma temporal en unas vascas con un sistema de agitación todavía para homogeneizar más y posteriormente se vierte a un sistema de filtración, ¿ya? O por decir de tamizado, no de filtración, de tamizado. Y bueno, acá
del tamizado, ya esa masa que es homogénea en granulometría se envía hacia el proceso de atomizado, que es un proceso de reducción de la humedad aproximadamente de 50 a 6%, ¿ya? Posteriormente, mediante un sistema de canguilones se almacena en estos silos esa masa seca, y esta masa seca entra a un sistema de prensado y moldeado, donde ya aquí vemos que salen los pisos ya estructurados de acuerdo a sus dimensiones y pasa a un sistema de secado, ¿ya? Donde aproximadamente el contenido de humedad máximo debe ser de 1%, mientras que aquí sale con aproximadamente 5 puntos tanto, yo decía 6, ¿ya? Acá se reduce más ese contenido de humedad, y, o sea, después de que se hizo acá la compactación, en este secado sale con 1% y es aquí donde se efectúa el engobado, es decir, la adición de la primera capa protectora para el esmalte. Posteriormente, acá se da la cobertura superior con el esmalte, por eso es que la coloración de este piso, el proceso ya con esmalte tiene esta coloración. Entonces, desde el momento que ingresa en el proceso de secado, se va calentando en forma gradual hasta llegar a la temperatura de 1230 grados Celsius. Aquí se tiene una eliminación del agua de los silicatos de aluminio, ¿ya? Entonces esa deshidratación le da una estructura más definida y posteriormente sale, existe una clasificación en función a los defectos que tenga, se instala y posteriormente se almacena. Hola, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, en este diagrama de bloque, ¿ya? Por ejemplo, el almacenamiento de la materia prima está relacionado, en primer lugar, a la realización de la materia prima. Se hacen estos análisis, se tiene el proceso de molienda, ¿ya? En las vascas la agitación, clasificación de tamaño, secado, de polvo, prensado, todo aquello que hemos descrito, ¿no? Pero aquí habla del serigrafiado, que son máquinas que en caso de algunos pisos tienen un acabado final de acuerdo a un tipo de formato que tendrá el piso produciendo. Bueno, jóvenes, volver en 15 minutos, ¿listo? Me está entrando el agua y se escucha, mira, a la menos cuarto, por favor.